Comenzamos con la primera clase sobre bases biofísicas de la actividad cardíaca y del músculo liso vascular con proyección a bases fisiopatológicas. Esta clase, cuya bibliografía indicamos aquí, abajo, básicamente sigue mucho de lo que ya vieron en el curso de CBCC2, pero está, digamos, más profundizados muchos conceptos que ya comenzaron a ver en la clase anterior. Al respecto, repasando un poco los temas, porque esto va a ser central para comprender toda la unidad, al menos la parte cardíaca dentro de lo que tiene que ver con esta unidad curricular. Fíjense, estos esquemas que están acá muestran el corazón y sus vías de transmisión normales. Acá tienen el nodo sinusal en los dos esquemas, y en este esquema que está acá muestra en negro el miocardio de conducción, las vías preferenciales del miocardio de conducción, donde tienen el nodo sinusal, van a tener unas vías internodales que van por las aurículas, se llega al nodo aurículo-ventricular, luego tenemos el haz de His, las ramas derecha e izquierda del haz de His, y finalmente vemos cómo se distribuye a todo el resto del miocardio contráctil en la red de Purkinje. Este esquema muestra muy bien cómo se da la conducción preferencial hasta llegar al miocardio contráctil, que también sigue conduciendo, pero no lo hace con la dedicación que tienen estas células del miocardio de conducción. Si fuésemos a observar la secuencia de eventos normales para que se produzca la contracción cardíaca, y recuerden que el corazón debe bombear sangre toda la vida, se está contrayendo 80 veces por minuto desde que nacemos hasta que morimos, eso es variable inclusive de acuerdo al estado fisiológico o patológico que tengamos, pero normalmente todo comienza por el nodo sinusal. Este sería un registro intracelular del nodo sinusal. Luego seguimos por las vías internodales auriculares. El registro del potencial de acción intracelular auricular es lo que está en verde. Luego está el nodo aurículo-ventricular que se ve en rojo. Lo que acá tenemos lo que es el haz de His y las ramas derecha e izquierda, que son estos colores que ven acá. Y luego vemos las fibras de Purkinje, todos estos son registros intracelulares, y el miocardio contráctil. Si uno pone electrodos extracelulares ubicados a este nivel, digamos, y a este otro nivel, uno puede reportar la actividad eléctrica cardíaca con electrodos extracelulares. Toda esta actividad que hay acá, porque se van a formar dipolos, van a ver luego en el curso. Entonces, esa es la base para lograr los electrocardiogramas. Y lo que tienen abajo es la correspondencia del electrocardiograma con los distintos registros intracelulares que van a ir obteniendo desde un tiempo cero, que sería en el nodo sinusal. Entonces, el color amarillo corresponde a lo que es el nodo sinusal. La onda P, vieron que corresponde, es verde sobre todo, y corresponde a una contracción auricular. Luego tiene el intervalo PR, el complejo QRS, y luego tienen el intervalo QT y la onda T. En esta unidad curricular vamos a tratar de entender cómo se origina todo este trazado, pero vaya esto como repaso de lo que vieron en el curso anterior. Las principales corrientes y las principales funciones de las estructuras cardíacas, en cuanto al nodo sinoauricular, viene a ser el marcapasos principal. Y fíjense que las corrientes principales que hay son las corrientes de calcio, T y L, las corrientes de potasio, sobre todo las tardías. No tenemos el canal rectificador entrante acá, son HERC y
KCNQ, estos canales rectificadores tardíos, y tienen la corriente de depolarización automática que denominamos IF. A nivel del músculo auricular, que saca sangre de las aurículas, ahí ya aparece una corriente de sodio, corriente de calcio, y las corrientes de potasio son múltiples, y se ve acá esta abrupta elevación de que tiene el potencial se debe a que hay corriente de sodio. En el nodo auriculoventricular, que lo vemos acá, ya desaparece otra vez la corriente de sodio y vuelve a ser un potencial de ascenso lento. Por lo tanto, también se propaga lentamente a ese nivel, y las otras corrientes que tienen son de potasio, las mismas que acá, y EIF también. En las células de Purkinje que estarían a este nivel, y ven acá el potencial de acción, vieron que se parece bastante ya a lo que es el potencial de acción del miocardio contráctil. Y conducen, como son grandes, conducen muy rápidamente el potencial de acción. Entonces, respecto a las fibras de Purkinje, fíjense que acá ustedes tienen corrientes de sodio, calcio, los mismos canales de potasio que hablamos antes, y fíjense cómo en el miocardio de conducción siempre aparece la corriente IF. Otro tema interesante en el miocardio de conducción es que el que comanda es el que tiene una frecuencia más rápida basal, que generalmente ese le decimos el marcapaso primario y va a ser el nodo sinoauricular. Luego tiene otro que no tiene tanta frecuencia y ese es el secundario. Y finalmente tenemos un terciario. Este de acá anda con frecuencias en general que varían entre 60 y 80, estos otros entre 50 y 60, y estos otros van a andar de 40 a 50. Por lo cual, por tener la mayor frecuencia, es el que domina a los otros tres. Si falla el nodo sinusal, quien le sigue en frecuencia es el nodo auriculoventricular, por lo cual se le dice marcapaso secundario. Y si falla sigue como marcapaso las fibras de Purkinje, por eso se le dice marcapaso terciario. Entonces, luego llegamos al músculo contráctil ventricular que saca sangre de los ventrículos y otra vez aparece la corriente de sodio. Ya apareció en las fibras de Purkinje también, ¿ven? Cada vez que hay corriente de sodio se levanta, aparece una fase cero de depolarización muy rápida, donde la derivada primera del voltaje respecto al tiempo es muy alta. Lo que, como esa derivada primera se correlaciona con la velocidad de propagación, en esos miocitos que tienen estos potenciales de acción de ascenso rápido, se propaga rápidamente el potencial de acción también. Ahora, el corazón tiene una modulación por el sistema neurovegetativo, ya sea el simpático por sus efectos beta-adrenérgicos, por ejemplo por la epinefrina o adrenalina, y también el parasimpático por sus efectos colinérgicos como ser la acetilcolina. Fíjense que lo que hace a cada uno de estos niveles, acá sobre todo va a aumentar la frecuencia cardíaca. También aumenta la velocidad de conducción, pero este es el efecto central, el aumento de la frecuencia cardíaca. Por eso, cada vez que estamos asustados o que necesitamos que se bombee más sangre, básicamente el sistema simpático actúa y aumenta la frecuencia cardíaca. A nivel del músculo contráctil auricular, aumenta la fuerza de la contracción. En el nodo auriculoventricular también aumenta la velocidad de disparo autónoma, digamos, la frecuencia que tiene a ese nivel, pero sigue estando por debajo de la del nodo sinusal. Y en las fibras de Purkinje lo mismo. En el miocardio ventricular
aumenta la contractilidad. Y fíjense que los efectos del parasimpático se oponen a los efectos del simpático. Hay muy poco efecto sobre la contracción, ¿ven? Muy poco efecto, tanto a nivel auricular como a nivel ventricular. Sin embargo, hay un efecto mucho más marcado del sistema parasimpático en el miocardio de conducción. En cambio, el sistema simpático obra con igual intensidad sobre los dos miocardios, el de conducción y el miocardio de contracción. Entonces, veamos algunas características del miocardio contráctil. Las bases de la actividad sincicial, por ejemplo. Nosotros vemos acá el corazón como tal, normal, y si hiciésemos un corte y lo observásemos a ese corte con mayor aumento, veríamos que el corazón se comporta como un sincicio funcional pero no anatómico, es decir, hay células en realidad que se pueden separar y distinguir unas de otras, pero hay lugares que permiten separar unas de otras y de hecho se hace en nuestro laboratorio, nosotros hacemos eso y logramos miocitos individuales separados. Entonces ustedes tienen una ampliación a su vez de lo que se ve en los discos intercalares y pueden ver las uniones eléctricas. Esto es la conexina 43, que vienen a ser hexámeros en cada uno de los dos lados de las membranas de las células cardíacas, y también acá tienen el acoplamiento mecánico dado por los desmosomas. Así que el acoplamiento eléctrico se da vía las uniones gap y el acoplamiento mecánico se da vía los desmosomas. Todo esto en su conjunto es lo que se conoce como disco intercalar que ven aquí. De un miocito puedo pasar tanto la información mecánica como la eléctrica a otro miocito. En el potencial de acción del miocardio ventricular debemos distinguir ciertas fases y canales. En la fase 4, digamos, es el potencial de reposo y va a estar dado sobre todo por los que ven acá sobre el rectángulo azul, que son estos canales de potasio K y R. Y R quiere decir Inward Rectifier. Y como pueden ver, la historia es un poco más compleja que la que vimos en CBCC2 y existen varios tipos de Inward Rectifier. Algunos de ellos son modulados por el sistema parasimpático, como el que ven aquí. En la fase 0, la corriente central es una corriente entrante que depolariza rápidamente la membrana, es grande, se activa y se inactiva, y esa es la corriente de sodio por el canal de sodio 1.5 o CSN5A. Las corrientes entrantes acá están representadas en azul. Y vieron cómo coincide con la fase 0 del potencial de acción del miocardio ventricular contráctil. Luego hay una fase 1 que se llama fase de repolarización rápida, y si ustedes pueden ver, esa fase coincide con una corriente, lo que está en verde son todas corrientes salientes, por lo tanto repolarizan, y hay una corriente muy breve que inactiva, que es por este canal de potasio llamado SHAL o KB4.3, y sería esto que se ve aquí en verde, que es lo que origina esa repolarización temprana que dura muy poco tiempo, dado que este canal se va a inactivar. Pero luego sí sigue una fase larga mantenida donde hay básicamente cierto equilibrio entre las corrientes entrantes de calcio por el canal de calcio tipo L o KB1.2, KCNA1C también se le llama. Estos son todas las subunidades auxiliares, o sea, están alrededor del canal principal que tiene el poro y el sensor de voltaje, pero existen estas subunidades auxiliares alrededor. Y puede haber otras proteínas que interactúen con los mismos que están indicadas aquí. Entonces, del equilibrio entre
estas corrientes entrantes de calcio y estas corrientes salientes de los rectificadores tardíos, es que surge un balance entre lo que entra y lo que sale y se mantiene mucho tiempo el corazón cercano a 0 milivoltios, aunque ven que va cayendo, se va repolarizando muy lentamente. Esta fase donde se mantiene el potencial casi incambiado es la fase de plató o meseta, o también fase 2, como ven acá. Y se debe al balance de las corrientes de calcio y estas corrientes de potasio. La corriente de calcio no es tan grande e inactiva muy lentamente, y las corrientes de potasio se activan lentamente. Son grandes, pero se activan bastante lentamente, como pueden ver acá. Los canales de potasio de estos se llaman rectificadores tardíos, y hay de dos tipos: tardío rápido, que es el KB111 llamado HER, y el tardío lento llamado KCNQ1 KB7.1. También tienen subunidades auxiliares. Luego tenemos entonces la fase de repolarización, llamada fase 3 también, y vemos que en eso influye el hecho de tener estos canales, rectificadores tardíos, pero también hacia el final de la fase 3 se activan bastante estos canales, que son los rectificadores entrantes, por la forma en que se dan dichas curvas. Entonces, nos importa bastante desde el punto de vista médico lo que tiene que ver con este canal, que da cuenta del rectificador tardío rápido, y es el que vamos a ver brevemente ahora. Fíjense que esto es la estructura que se ha logrado de ese canal como tal, y cuando el canal está abierto tiene una amplia cavidad que se ve acá en amarillo. Tiene un filtro de selectividad para el potasio. Este canal es el canal HERG, KB11.1 en la slide anterior. Y este canal es sumamente importante para la repolarización. Y tiene esta característica de tener una boca intracelular muy grande. Entonces, muchos fármacos que tienen componentes aromáticos y que pueden pasar a través de la membrana porque son liposolubles, son capaces de llegar hasta el propio filtro de selectividad y bloquear este canal. Entonces, si se bloquea este canal, no hay tanta repolarización y se prolonga el intervalo QT, lo cual lleva a lo que se conoce como síndrome de QT largo. En el síndrome de QT largo, en este caso, va a ser adquirido por fármacos, y hay un enorme número de fármacos que lo ocasionan, y es obligatorio para patentar el uso de un fármaco saber que no provoca acciones importantes a nivel del canal HERG. Nosotros tenemos un proyecto justo donde estamos estudiando este tipo de cosas ahora, para entender bien el bloqueo que se produce en este canal. El canal entonces acá está abierto, y desde cuando está abierto se puede bloquear por los fármacos, como ya vimos, debido a que tiene un amplio vestíbulo intracelular, y acá se puede ver bien cómo es que se puede meter en estos bolsillos laterales, sobre todo los fármacos aromáticos, y desde ahí producen la oclusión al pasaje por su filtro de selectividad. Acá podemos ver mejor qué es lo que ocurre con las corrientes durante un potencial de acción. ¿Cuáles son las que se ven? Serían las corrientes tal cual durante un potencial de acción. Y acá podemos ver la corriente de sodio, que coincide con la fase 0. Esta es la corriente de calcio real durante el potencial de acción, se ve así. Acá tienen cómo se ve la corriente del rectificador entrante. Estos son los rectificadores tardíos, y este que está acá es el que da cuenta de la fase 1, se llama ITO, Transient Outward 1, que ya les comenté también. Fíjense que esta es la corriente de HER, el canal que se bloquea y que da el síndrome de QT largo adquirido, y se pueden hacer
curvas dosis-respuestas para saber la acción de fármacos a ese nivel. Es increíble que hay fármacos muy comunes que pueden llegar a bloquear HER y pueden alterar la función cardíaca, y si hay factores de riesgo predisponentes pueden originar muerte súbita. Por eso esto es tan importante. Este puede ser un factor condicionante de lo que se llama torsade de Points en el electrocardiograma, que finalmente conduce a una fibrilación ventricular y a una muerte súbita. ¿Cómo se propaga el potencial de acción cardíaco? Bueno, en este esquema vemos las distintas células miocárdicas y está puesta solo una unión gap de conexina 43 para que ustedes vean. Entonces, lo que ocurre es que se va a propagar eléctricamente, puede pasar la información del potencial de acción de una célula a la otra y así se va propagando. Hay corrientes capacitivas y para saber cuánta corriente pasa pueden aplicar la ley de Ohm, que tiene que ver con la diferencia de potencial entre las dos células dividido la resistencia, que va a tener que ver con cuántas uniones gap estén abiertas o no a ese nivel. Entonces, uno lo que tiene es que el potencial de membrana para una célula A puede tener este nivel. En la célula B, si este fuese fijo, sería de menor nivel, en la célula C de menor nivel y así sucesivamente hasta llegar al potencial de reposo. Obviamente acá no llegamos a provocar un potencial de acción, es simplemente para mostrarles cómo va a ir decreciendo hasta un nivel de reposo en el caso de potenciales subumbrales. Entonces, en este caso es subumbral lo que estamos viendo en esta respuesta. Pero si pasamos el umbral, como se ve en el esquema que está acá abajo, en este caso se puede ver que el umbral es este. Cuando pasa el umbral, entonces se produce un potencial de acción que se propaga a la siguiente y así sigue sucesivamente. Entonces, de acuerdo a cómo sea el umbral en las células adyacentes, se van a producir potenciales de acción o no. Si un miocito contacta con otro de menor umbral, puede ser que se propague, que es lo que se ve en rojo. More negative threshold. Threshold es umbral. Y este otro, en cambio, tiene un umbral normal. Recuerden que el umbral es un factor dinámico que depende de cuántos canales de sodio pueden abrirse como para que se desencadene la realimentación positiva para que lleve al potencial de acción. Esto es sumamente interesante en la propagación del potencial de acción cardíaco porque si un ratoncito tiene la conexina 43 y es control, acá tienen el tiempo en días y cuántos sobreviven de la camada que nació. Y fíjense que estos viven 300 días perfectamente, los controles. Pero si uno hace un knockout, es decir, uno impide la expresión de la conexina 43, miren cómo se van muriendo en el correr de los días y eso ocurre en paralelo con la pérdida de la unión entre un cardiomiocito y el otro porque se pierde la conexina 43. Lo que se ve en verde son anticuerpos contra la conexina 43, es un marcaje por inmunohistoquímica y se ve cómo va disminuyendo el mismo con el correr de los días, acá tienen los días, y también ven cómo con el correr de los días comienza a morir los ratones y justamente es porque su corazón ya no puede propagar el potencial de acción como debería. Respecto al acoplamiento éxito contráctil, recuerden que no se puede tetanizar el corazón, esta es la respuesta de excitación del corazón, y acá tienen la respuesta contráctil. Lo que hay es el fenómeno de la escalera que discutimos en extenso en CBCC2, y hay un periodo refractario absoluto y uno relativo. Entonces, asociado a estos fenómenos, el fenómeno de acoplamiento que hay acá, recuerdan que es calcium induced calcium release, es decir, liberación de calcio inducida por calcio, entra una pequeña cantidad de calcio por el canal L que está cercano al receptor de radianodina tipo 2 y ahí se libera
masivamente calcio del retículo sarcoplasmático para que se produzca la interacción actomiosina. Eso se puede observar por el aumento de calcio que hay en el mioplasma, que es esta curva que ven acá en el tiempo, en la medida que ustedes van depolarizando más, llegan hasta un máximo y luego decae porque decae la corriente de calcio. Y la tensión también va a ir aumentando hasta un máximo y luego decae. Se ven las dos cosas en esta slide. ¿Dónde es que ocurre el acoplamiento excitocontráctil? Bueno, miren, acá tienen el sarcolema y tienen el túbulo T y recuerdan las díadas. Y fíjense cómo el retículo sarcoplásmico está en un cardiomiocito, que es lo que está en azul acá. Y hay miofilamentos asociados también con filamentos gruesos y finos de actina, y las mitocondrias se disponen como vainas. Hoy sabemos también que las mitocondrias y el retículo sarcoplasmático tienen una cantidad de comunicaciones. Comunican sobre todo a través de moléculas, pero en el miocito es bastante importante ese grado de interrelación entre la mitocondria y el retículo sarcoplasmático. De hecho, puede llegar a pasar calcio del retículo sarcoplasmático a la mitocondria y viceversa en algunas situaciones. Hay puntos que se llaman puntos calientes, acá tienen el túbulo T, y entonces cuando pasa el potencial de acción por ese lugar, se genera una liberación de calcio que se va al resto de los miofilamentos. Acá tienen la díada con el túbulo T, los canales de liberación de calcio, la bomba, los canales acá lo que tienen este es el retículo sarcoplasmático, esta es la cisterna terminal, acá tienen los canales de liberación de calcio en verde, y acá tienen los canales de calcio del túbulo T, que son los canales de calcio L, que van a estar asociados a estos en un gran número, y lo otro que tienen en amarillo son los intercambiadores sodio calcio. Acá les dice todo lo que es cada uno. ¿ven? Estos son los pies o receptores de radionodina o canales de liberación de calcio. Y esta es la estructura que se ha logrado por crioelectron microscopy del pie, que es una molécula enorme. Fíjense que esto estaría en el retículo sarcoplasmático y con esto protruye y se contacta básicamente con la membrana del túbulo T a ese nivel. Por último, en acoplamiento, excitación contráctil cardíaco, fíjense lo complejo que son los túbulos T. Son como esto que ven acá. No crean que es un agujero que va de un lado a otro. Hay veces que llega y es un saco muerto que termina ahí. Esta es la estructura real del túbulo T. Y hay otras cosas que hay que tener en cuenta. El túbulo T acá está en verde y la cisterna terminal del retículo sarcoplasmático en amarillo, ¿ven? Entonces existe esa relación de la díada que se ve acá mejor, pero hay otra cosa que es bastante interesante y es que no todo el sector del retículo sarcoplasmático tiene receptores de radionodina enfrentados a canales de calcio tipo L. No se contactan porque no hay acoplamiento directo, pero ellos están en zonas que se llaman zonas calientes, que es lo que se ve en celeste acá. Y en algunos lugares no hay nada, como lo pueden ver en lo que está en blanco.